Hola, soy Rosa Isabel Monroy Hernández y esta es una cápsula más de Derecho Agrario. En esta ocasión quiero platicar contigo sobre las facultades de la Asamblea General de Ejidatarios. Como bien sabes, la General de Ejidatarios o de Comuneros, que para el caso es lo mismo, recuerda el artículo 107 de la Ley Agraria, que establece que lo que es general para los ejidos también se toma para las comunidades indígenas, siempre y cuando no esté especificado dentro de los artículos 100 en adelante lo correspondiente a las comunidades indígenas. Las asambleas generales de ejidatarios, si bien es cierto, es el máximo órgano de representación ejidal, desafortunadamente, a últimas fechas, se ha venido teniendo el criterio por el Poder Judicial Federal que es el órgano, no el órgano, sino la autoridad máxima del ejido, lo cual desde mi particular punto de vista, vuelvo a reiterar, siempre lo que digo en estas cápsulas es mi particular punto de vista, lo considero hasta cierto punto equivocado y quizás, ¿por qué no decirlo? Se le da un poder muy fuerte, como lo comentaba la cápsula pasada, el darle esa capacidad a a la Asamblea General de Ejidatarios de poder decidir, si bien es cierto, de primera mano dentro de sus facultades especificadas en el artículo 23 de la Ley Agraria, así se establece y así debe ser. ¿Por qué? Porque de primera mano es la asamblea la que decide a quién se le va a asignar. ¿Por qué? Porque ya se encuentra especificado en las dotaciones o en los reconocimientos de bienes comunales a quién se le expide o quién se encuentra reconocido desde el inicio como ejidatario y quiénes han ido sucediendo esos derechos. Desafortunadamente, los tribunales agrarios últimamente han dado esa apertura a las asambleas. ¿Qué quiere decir esto o qué quiero decir con esto? No se ha terminado de entender hasta cierto punto que es la máxima autoridad agraria en materia jurisdiccional, pues son los tribunales agrarios. ¿Por qué? Porque los tribunales agrarios son los que deben de resolver los conflictos que se presentan en los ejidos y en las comunidades. Para eso fueron creados. Entonces, si existe toda la apertura como una autoridad a la Asamblea General de Ejidatarios, lo único que vamos a lograr es que si existen grupos antagónicos, si hay alguna situación en contra de un ejidatario o de algún comunero, lo único que se va a lograr es que se agudice esa situación más en contra de esa problemática. Considero que es un candado muy bueno el que tiene la ley agraria en relación a que efectivamente la Asamblea tiene de entrada la facultad de establecer muchas cosas, todo lo relacionado con la vida del ejido, pero para ya determinar algunas situaciones controvertidas, siempre es necesaria la intervención de los tribunales agrarios y no solamente que los tribunales agrarios envíen esa problemática de regreso a las asambleas generales de ejidatarios, no. Es bueno que se asume esa jurisdicción y que sean los tribunales quienes resuelvan de raíz el problema o el conflicto. En el caso de la cápsula pasada, comentábamos sobre la jurisprudencia, sobre la asignación en la prescripción solicitada sobre una superficie, aunque no haya sido asignada, con que haya sido delimitada, es más que suficiente. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando no se asigna esa superficie en un ejido, es porque una de dos, o de verdad no hay una persona a quien asignarle esa superficie como ejidatario o como comunero, que es muy difícil porque en la actualidad díganme en qué ejido
no va a haber posesionarios sobre las superficies delimitadas, a menos que haya habido un cambio de destino en tierras de uso común y que las hayan convertido a parcelas. Pero aún así, hay muchas tierras de uso común que se han prestado a posesionarios, aquí les llaman, ay, se me fue la palabra, pero que son los que trabajan las tierras de uso común, los medieros, y que a la hora de designar a quién se le va a dar, y eso hay mucho conflicto aquí, por lo menos en Jalisco, en esa situación, y que no se ha tomado en consideración por los tribunales agrarios, y lo tengo que decir, el artículo 57 de la ley agraria, que establece específicamente lo relacionado con las tierras de uso común en cuanto a la posesión y la asignación. La asignación, porque yo lo que entendí de ese artículo es que si existen personas en posesión de una superficie, si se va a delimitar y se va a asignar, a quien se le tiene que dar esa prioridad es precisamente a quien la trabajó y la abrió al cultivo, porque inclusive en el mismo artículo 57 dice que se le dará a un ejidatario siempre y cuando acredite haber aportado el capital para haber ir al cultivo esas tierras. Hay que tener mucho cuidado, hay que ver de raíz cuáles son los problemas y sobre todo tratar de que la impartición de justicia siempre sea en favor y a favor de quienes han estado trabajando, quienes han estado en posesión de esas superficies. ¿Por qué? Porque es muy triste que existan empresarios que vengan y que nada más por el hecho de haber realizado o de haber inyectado alguna cantidad de dinero que no fue la suficiente, que no está acorde con algún avalúo, ya sea comercial o del INDAVIN, pero no hay un respaldo en cuanto a la cantidad que se tiene que pagar por X superficie ejidal o comunal, y que nada más por el hecho de que están coludidos, por así decirlo, con las comunidades o con los comisariados ejidales o comisariados de bienes comunales, se adjudiquen esas superficies. Desafortunadamente hay mucho, desafortunadamente estamos repitiendo la historia y se está desapareciendo la propiedad social. Hagamos conciencia, abogados, tengamos en consideración los candados y todo lo que se ha venido luchando precisamente para salvaguardar la superficie social, el derecho agrario, proteger a los más necesitados, proteger a los que menos recursos tienen. Ese es la principal fuente o lo principal protección que da un derecho social. Hagámoslo valer, hoy y siempre. Como siempre, muchas gracias por acompañarme en mis cápsulas de Derecho Agrario, nuestros 15 minutos de agrario los días miércoles, que estamos muy agradecidas porque ya empezamos con invitados de lujo, como fue el licenciado, el maestro Carlos Lavenán. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y los esperamos el próximo miércoles. Estamos cumpliendo en estos días años y estamos muy contentos porque hemos logrado salir adelante en esta pandemia con tantas vicisitudes, con tantas pues trabas que ha habido, no solamente al cerrar los tribunales, sino también con el Registro Agrario Nacional, que no es posible hacer citas, que no es posible acceder, que muchas veces los veo a ustedes haciendo fila, durmiendo en las noches, para que consigan siquiera el poder acceder a un trato justo dentro de estas instituciones. Ojalá haya, pues, algo que se pueda hacer en relación a evitar que se sigan tratando así a los ejidatarios, a los abogados que hacen cola durmiendo o sin dormir a la intemperie, tratando de buscar hacer trámites en
en los registros agrarios nacionales en toda la República. Créanme que estamos conscientes de todo lo que está sucediendo, que es un cambio que ha venido a modificar todo. Sé que se está trabajando sobre ello, sé que están próximos a abrir las citas virtuales, ojalá sea pronto, pero mientras ya prácticamente se está saliendo de vacaciones, tenemos 15 días para que trabajen en ello las autoridades, las dependencias, y estamos pendientes y estamos aquí listos para servirles, listos para auxiliar en lo que sea posible y siempre ayudándolos a todos ustedes. Ojalá sigamos en contacto, sigan escuchándonos y nuevamente, muchas gracias.